inmediato con la sesión de la comisión permanente que acaba de reanudarse para que haga uso de la defensa Julio Gutiérrez Pérez. Magistrado, juez o fiscal de cualquier nivel, la comisión de selección y nombramiento tiene el 75% de la decisión. Es decir, es exclusivo y excluyente la labor de esta comisión en las dos primeras etapas del nombramiento de un magistrado. Llámese el examen de conocimientos, es de exclusividad de la comisión de selección y nombramiento. De la misma forma, la etapa de evaluación curricular. El 75% es decisión de la comisión. En el Consejo, la comisión de selección y nombramiento era presidido por el ex consejero Eber Marcelo Cubas y lo integraban los ex consejeros Morales Parragués y Marisa Aragón, ¿no? Eran los integrantes. Los 4 consejeros que no integraban dicha comisión recién intervenían en la tercera etapa, en la etapa de entrevista, la misma que era pública. Y solamente eran responsables de este 25% para completar el 100% del nombramiento de un magistrado. O sea, en ese 25% repartido entre los 7 miembros que conforman el Consejo, estamos hablando de 3 y pico % de apoyo que pueda brindar cualquier consejero. En el caso del señor Catagualpa, la ponente fue la consejera Marisa Aragón. Pero también cabe precisar que en este caso, este señor fue nombrado por unanimidad, o sea, los 7 consejeros votaron por su nombramiento. Y en el caso del señor Bamani, que también se mencionó en cuanto a nombramiento, el ponente fue el consejero Eber Marcelo Cubas. De la misma forma, también fue nombrado por unanimidad, o sea, por los 7 consejeros, o sea, no por 3, sino por los 7 consejeros. Esto en lo que se refiere al nombramiento de magistrados, señor presidente. Luego existe la Comisión de Evaluación Integral y Ratificación, en el caso del magistrado Chan Recuay. El presidente de esta Comisión de Evaluación Integral y Ratificación ha sido el consejero Baltasar Morales Parragués, presidente de dicha comisión. La ratificación de este magistrado se realizó de 6 votos a favor y 1 en contra. Ese voto no debió haber sido en contra porque se debió haber abstenido en su momento el consejero Morales Parragués, porque antes de ser consejero él fue juez supremo provisional y parece que había un encuentro entre ambos magistrados que debió haberse extendido, pero votó en contra. Esto es lo que yo puedo narrar como hechos en estos 3 casos que se me mencionan, señor presidente, y para la exposición de derecho dejo a mi señor abogado en el uso de la palabra, señor presidente. Es cuanto quería manifestarle. Gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Comisión Permanente y del Congreso de la República, señores congresistas. Pensaba yo de qué forma abordar esta defensa ante la Comisión Permanente y te recordaba en algún momento la voz de Sócrates advirtiendo que no sabía cuál era el efecto de la palabra de sus acusadores y que era tan poderosa la palabra de sus acusadores que no podía siquiera reconocerse a sí mismo en lo que decían de él. Y yo creo que en este caso estamos en una situación análoga. Y estamos en una situación análoga porque el informe del que vamos a hablar en detalle contiene una serie de gruesos errores que en realidad deben ser reparados y corregidos íntegramente por la Comisión Permanente. Ha habido errores en el tracto del procedimiento y ha habido errores en la producción del informe. En el tracto del procedimiento ha habido el caso de que luego de escuchados los acusados, los acusadores han hecho uso de la palabra en el debate de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Posiblemente no se sepa
por todos, pero es importante que quede dicho ante el hemiciclo. Pero el derecho del acusado es el de tener la última palabra. Y se desbalancea un debate y se desbalancea un juicio cuando el acusador toma la palabra después del acusado. Y ocurrió en la subcomisión, cuando intervinieron los señores congresistas Violeta y Arana. Un tema que el señor presidente de la subcomisión no debió permitir. Porque además había suscrito un miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales una denuncia constitucional, como es el caso del señor Violeta, que había sido parte de la denuncia que suscribieron con sus compañeros de bancada, la señora Arauz, el señor Bruce. Y el artículo 89, inciso F de su reglamento, prohíbe a los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales formular denuncias constitucionales, justamente para mantener la imparcialidad. Y un tercer error que se da en el tracto es que lamentablemente el señor presidente, al poner a votación el informe, pone todos los cargos penales en un solo voto, de manera tal que los señores congresistas, miembros de la subcomisión, tenían que votar a fardo cerrado sobre hechos y calificaciones jurídicas que eran distintos unos de los otros. Pero estos errores, además, se proyectaron en el informe mismo, donde encontramos que en materia de infracción constitucional se cita parcialmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se obvia señalar la sentencia 3563-2006, acción de amparo, que señala que la Constitución reconoce la existencia de un juicio político destinado a sancionar las infracciones a la Constitución, es decir, todas aquellas violaciones a los bienes jurídicos constitucionales establecidos en la Constitución que no sean materia de protección y sanción en caso de su incumplimiento por norma legal alguna. Señor presidente, yo le ruego a los congresistas que me permitan proseguir. ¿Qué quiere decir el Tribunal Constitucional cuando nos dice que tienen que ser valores constitucionales que no tengan protección en la ley? Nos quiere decir que, en sentido contrario, que si tiene protección legal, entonces esa infracción no puede ser procesada como infracción a la Constitución. Los señores, mi cliente, el señor Julio Atilio Gutiérrez Peve, fue sancionado por este mismo Congreso, por estos mismos actos, por estas mismas grabaciones, se le aplicó la sanción de remoción del cargo. Y se aplicó esta sanción al amparo no solo de la norma constitucional, sino de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Ergo, en consecuencia, la infracción que se le atribuye como infracción constitucional, uno, es un hecho que ya fue sancionado en esta misma sede y que además encontraba reposo en una norma legal según la opinión del propio Congreso de la República. Si esto es así, lo que estamos haciendo es desnaturalizar el carácter de la infracción a la Constitución para convertirla en una herramienta que se use a placer para provocar unos resultados que además, y esto es importante porque cuando se produce una acusación constitucional, en realidad se levantan dos juicios simultáneamente. El juicio que la comisión permanente tiene que hacer para decidir si acusa ante el Pleno al funcionario, y el juicio que se levantará en la historia cuando los estudiosos repasen lo que se hizo aquí. Porque ustedes tienen que sentirse aquí sentados y citados no solo para juzgarnos a nosotros, sino sentados y citados para ser juzgados por la historia en cómo se manejó este procedimiento. Serán sus nombres que no serán olvidados, porque quedarán registrados en el diario de los debates, los que establecerán si se ajustó o no al estándar que la Constitución y el reglamento plantean. Y es así entonces, señor presidente, que yo tengo que decirle que cuando se pretende que el Congreso destituya
a funcionarios que han sido removidos, es decir, que no están en el cargo. Se le propone a la Comisión Permanente que apruebe un dislate, porque no tiene otra palabra. Esto es poco más o menos que proponerle a un juez que condene a muerte a un cadáver. Así de extrema es la posición que se ha llegado a plantear aquí. Y se plantea además de una manera homogénea una sanción bajo un supuesto juicio de proporcionalidad. 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque es lo proporcional, se dice. Pero alguien ha desarrollado el juicio de proporcionalidad en toda su amplitud y en toda su latitud. Alguien ha expuesto por qué es que esa medida alcanza un fin constitucional legítimo, si es idónea para alcanzarlo, si es necesaria entre todas las medidas que pueden dictarse, esta es la menos gravosa para el procesado, y si además entre el bien que se pretende obtener y el mal que se va a infligir hay equilibrio que diga que hay más bien que mal. Nada de esas cosas están dichas en este informe. Yo he trabajado aquí, señor presidente, y me siento muy orgulloso de haber pertenecido al servicio parlamentario. Y yo le puedo decir, señor, que este es un trabajo que ninguno de mis jefes hubiera aceptado. Se lo puedo decir con la hidalguía de quien ha trabajado con tesón en este Congreso. Y cuando vamos al tema penal, la situación se torna mucho más dramática. Porque tenemos una imputación, señor presidente, señores congresistas, que con 3 hechos imputa 4 delitos a mi cliente. Y la parte de la infracción de 4 artículos a la Constitución. En realidad, si se piensa bien, esto es imposible. Porque se nos plantea sin explicar cómo se dan los concursos, si son ideales, si son reales, cómo es que así un solo acto puede ser pluriofensivo. Disculpen que me ponga esotérico en el uso de las palabras jurídicas, pero acto pluriofensivo es el acto que es un solo acto que ataca varios bienes jurídicos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que en una misma tipificación, una misma conducta, pervigracia, haber tenido la infeliz conversación sobre el caso del postulante Mamani, se convierte al mismo tiempo en tráfico de influencias y en cohecho pasivo específico? Tengo que explicarles, señores congresistas, que el tráfico de influencias requiere que yo me presente ante una persona invocando esa influencia real o mentida, diciéndole: yo tengo influencia sobre ese señor que va a decidir tu caso, y si tú me das algo a mí, entonces, o me prometes algo a mí, entonces yo lo haré e intercederé. Tiene que haber, por lo tanto, una promesa, un elemento corruptor. ¿Dónde está? Tiene que haber un beneficio. ¿Dónde está? Y pasa lo mismo cuando se dice que es cohecho, porque ese mismo acto resulta siendo cohecho en el informe. Es decir, yo soy el funcionario que va a decidir y viene el particular y me da una suma de dinero para que yo haga aquello que tendría que hacer. Se ha explicado aquí, y voy a tratar de ampliar el detalle, que ese delito sería imposible, porque el delito de cohecho requiere que quien recibe el dinero sea quien puede realizar el acto. Y yo, la ley, la Constitución, les podemos decir que el señor Julio Atilio Gutiérrez Pebe no podía realizar ese acto, porque él no podía nombrar un postulante para convertirlo en fiscal. Porque, como se les ha explicado, la propia ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y su reglamento de selección y nombramiento
establece una comisión compuesta por 3 consejeros a la que es ajeno el señor Gutiérrez Peve. Y esta comisión tiene, como se les ha explicado, el 3/4 partes del peso de la designación del postulante. Mi cliente solo tenía un voto entre 7 ante la propuesta que elevaba la comisión de selección y nombramiento. ¿Decidía? ¿Tiene el carácter de esta vinculación intensa, esta vinculación funcional intensa, está presente? No, señores, no lo está. Podemos decir que la conversación, aparte de desafortunada, es desagradable, que es censurable moralmente, ya la castigamos con la remoción. Pero ¿tiene connotaciones penales en los términos en que se está planteando? Podemos decir que el informe trae elementos convincentes para que ustedes digan que esta persona puede pasar ya a una investigación preparatoria. Yo he escuchado en el debate decir que aquí hay una sospecha y entonces tenemos que preguntar sobre la entidad de la sospecha. ¿Cualquier sospecha merita una acusación constitucional? Hay una sospecha leve, como ha sido planteada por los propios denunciantes y por los propios congresistas que sostuvieron la acusación. Ninguno ha podido decir que trae aquí elementos, y tan es así que yo pregunto por un elemento central, en 2 de los tipos que se está pidiendo. ¿Dónde está el elemento corruptor? Cosa idéntica ocurre con el caso Canahualpa, donde además mi cliente no tiene registrada conversación alguna, y donde se da una situación absolutamente idéntica. Y más grave es el caso de Chan Racuay. Cuando uno repasa y encuentra expresiones como las que hay aquí en el informe, cuando se dice, por ejemplo, que el Ministerio Público tendrá que ver entonces cuál fue la contraprestación, se les está pidiendo a ustedes que acusen a una persona por un delito sin saber siquiera si hay un elemento que valide la investigación. Yo quiero advertirles aquí temas importantes para ustedes y para el país y para todos los ciudadanos. Yo he planteado una defensa de prueba prohibida, porque aquí hay un asunto muy grave. Yo sé que a todo el mundo no formado en derecho le parece repugnante la idea de que una prueba pueda ser expulsada cuando ha sido mal obtenida. Pero esa es la regla que impone la civilización, y esa es la regla que impone nuestra Constitución, y es la regla que impone nuestro Código Procesal Penal. Y aquí tienen que tener presente que contra lo que dice el informe erróneamente al analizar el tema de la prueba prohibida, no se dio una interceptación legal de los teléfonos en el caso de los altos funcionarios, porque se nos quiere hacer creer que el mandato de un juez de primera instancia es suficiente para penetrar en las comunicaciones de los funcionarios aforados, que son ustedes también. Cuidado con el precedente que van a establecer, que viola la Constitución. Y como se ha expuesto aquí, y fue expuesto brillantemente antes que yo, a propósito de que sí se sabía a quiénes se estaba grabando, y que a sabiendas de a quién estaban grabando se prosiguió, yo tengo que invocar la doctrina de la Suprema Corte Americana recibida por nuestras Cortes, en el sentido de que de lo que se trata con la prueba prohibida es de castigar las malas conductas de los agentes estatales en la lucha contra el delito. Porque un Estado no está para violar la ley por más alto y elevado que sea el propósito que persiga. Porque en el momento que autoricemos eso, las prohibiciones contra la tortura,
contra la persecución, contra la discriminación, desaparecerán. Porque es importante recordarles que solamente a unos metros de aquí se encuentra el Museo de la Inquisición. Y como se los dije en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los inquisidores no son malas personas, son extraordinarias personas. ¿Y sabe por qué son extraordinarias personas? Porque quieren salvar el alma inmortal de una persona. Y no puede haber un bien más grande que salvar un alma del fuego del infierno. Pero olvidan en ese gran deseo, en esa profunda devoción, el cuidado de los medios. Y entonces torturan y atormentan y queman a las personas porque promueven la superstición. Y esto es lo que ustedes tienen que pensar hoy en la trascendencia de su decisión. Es muy trascendente lo que hoy se va a decidir aquí. No solamente para lo que pase con Julio Atilio Gutiérrez Peve, sino para lo que pase con su privacidad y con la privacidad de todas las personas que están fuera de este recinto. Parece una maniobra mañosa de un abogado tratando de escamotear una prueba. No, es la posición principista de quien siempre ha defendido los derechos y quien cree en la Constitución y en los derechos humanos. Porque si de algo valen los derechos, es de un freno al poder del Estado, de un control, de un detener el poder avasallador que el Estado tiene. Ustedes están aquí por la voluntad del pueblo, para la custodia y la defensa de sus derechos. Si al tomar una decisión precipitada, ustedes destruyen esos mismos derechos, tendrían que preguntarse entonces qué hacen aquí. Y sus electores preguntarán lo mismo. Aquí ha habido y hay una maniobra manifiesta para barrer media institucionalidad. Y ustedes tendrían y tienen el deber de percatarse de ello. Es realmente coincidente que en el proceso de renovación de dos poderes, de un órgano constitucionalmente autónomo y de un poder público, habiéndose perdido el control por cierto grupo ideológico de otro órgano constitucionalmente autónomo, se desate esta cacería de brujas. Voy redondeando el pensamiento sobre este tema. En primer lugar, el procedimiento, señor presidente, señores congresistas, no ha sido del estándar que ustedes mismos han puesto en su reglamento. No ha sido respetuoso de los derechos, totalmente respetuoso de los derechos. Segundo, el informe pretende ponerle una sanción nueva a un mismo hecho que ya sancionaron ustedes. Tercero, conduce a un despropósito de pretender la destitución de personas que fueron removidas por ustedes mismos. Cuarto, propone que actos sobre los cuales no existen graves ni fundados elementos sean enviados al fiscal para que los encuentre. Aquí hay una parte que es impresionante. Cuando el informe dice, respecto de la contraprestación, en el caso Canahualpa, que habrá que ver, que será el Ministerio Público quien tenga que determinar cuál fue la contraprestación. O sea, ni siquiera sabemos si hubo una contraprestación o no. Pero ya estamos listos para llevar a una persona hasta una acusación constitucional. Y tenemos una serie de tipos penales sumándose unos con otros para construir después, además, la tesis de organización criminal. Y una tesis de organización criminal levantada sobre suposiciones. Resulta que en el Perú nadie usa diminutivos y entonces solo los usan ellos. Y entonces cuando dicen hermanito, son los únicos que dicen hermanito.
Y cuando le dicen Julito, es al único que le dicen Julito, porque en el Perú nadie usa diminutivos. Y ese tipo de comunicación, que nadie usa, porque en el Perú nadie usa los diminutivos, es la prueba de que forma parte de una organización criminal. Si ustedes leen el informe, ese es parte del sustento de por qué forman parte de una organización criminal. Y lo otro, los roles. Su rol era designar a todo el mundo para controlar ¿qué? Designar jueces y fiscales. ¿Dónde están los concursos? Por Dios. Excepción hecha de los temas de Canahualpa y Bamani, Hinojosa. ¿Dónde están los concursos? ¿Dónde estaban las convocatorias? ¿Qué es esto? Un delito en blanco, una organización preparada para delinquir algún día, cualquier día, cuando se pueda. Señores congresistas, señor presidente, hemos tenido una larga jornada. Ustedes han tenido paciencia y generosidad con todos nosotros al oírnos. Lo único que puedo decirles al terminar mi intervención en defensa de Julio Atilio Gutiérrez Pebe es que no hay una infracción constitucional en los términos técnicos que esta institución trae y exige. Y en cuanto a los delitos, es muy difícil encontrar, por no decir que es imposible, los elementos que puedan sustentar una sospecha reveladora como pide la sentencia plenaria casatoria 1/2017, expedida por por el Pleno de la Corte Suprema, de las Salas Penales de la Corte Suprema. Si a pesar de eso, de la evidencia, las falencias que tiene este informe, la representación nacional quisiera tomar una decisión, yo haría una última tingencia. Tengan cuidado con la mala noticia que trae este informe si lo aprueban al rechazar la objeción de prueba prohibida, porque habrán derogado no solo la privacidad de ustedes, sino la de privacidad de todos nosotros también, las personas comunes. Eso es todo, señor presidente. Ha ejercido su derecho a la defensa el ex consejero Julio Atilio Gutiérrez Pebe, también lo ha hecho su abogado defensor. En tal sentido, vamos a concederle la palabra al ex consejero